Muy buenos días, apreciados estudiantes del primero BTQ. Hoy no estoy pudiendo asistir con ustedes a clase, razón por la cual estoy haciendo este video con los 3 ejercicios faltantes del viernes anterior. Entonces ahí tenemos ejercicios 4, 5 y 6, que yo ya he preparado mi pizarra digital. Para una mejor filmación vamos a deshabilitar un poco la cámara. Entonces ahí tenemos nuestra pizarra. Y ahí nos dice, hay unas expresiones matemáticas para los elementos del triángulo ABC. Entonces tenemos aquí el triángulo ABC, recto en A. Ahí está, recto en A, ya está, como corresponde. Es decir, ¿verdad? La hipotenusa, que va a ser el lado A, el cateto y el ángulo C. Bueno, entonces definimos la hipotenusa y los dos catetos. La hipotenusa siempre es el lado opuesto del ángulo recto, entonces lleva la misma inicial, ¿verdad? Si el ángulo recto es A, lleva el mismo, la misma letra. El ángulo C, su opuesto lleva C. El ángulo B, su opuesto lleva B. Es decir, su opuesto es por el cual se abre el ángulo dado. Muy bien, manejando ya esta situación, vamos a hallar las funciones trigonométricas, bueno, las expresiones matemáticas. Entonces, vamos a tomar un lápiz y ahí tenemos. Sabemos nosotros que el seno del ángulo C, porque lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar el ángulo C, ¿verdad? El ángulo C. Solamente vamos a estudiar el ángulo C. Entonces, el cateto opuesto del ángulo C siempre es el lado opuesto del ángulo dado. Entonces, el cateto opuesto es C y la hipotenusa siempre el lado más largo es A. En el coseno sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa y el cateto adyacente del ángulo C viene a ser el lado B. Ese viene a ser el cateto, entonces, adyacente. Entonces va a ser B sobre A, que es la hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es el lado C y el cateto adyacente es el lado B. Entonces esto se deja como expresión porque no tenemos valores. Bien. Entonces eso es lo que pide en el ejercicio número 4. ¿Cómo están, gente? ¿Quién ingresó ahí? Entonces estoy explicando el ejercicio número 4. Le voy a pasar la imagen de la pizarra. Determinamos el perímetro. Para el perímetro es la suma de los 3 lados. Para el área siempre vamos a utilizar, para el área, utilizar los dos catetos. Nada más. Entonces, ¿será que puedes pedir algo que todos nos unamos por el profesor?
¿Cómo están, gente? ¿Me escuchan? Bien, estoy preparando esta grabación para enviarle, ¿verdad? Para que ustedes puedan después comparar los ejercicios que están resolviendo ahora en clase y poder terminar ese ejercitario. En el ejercicio 4 nos pide que hallemos las expresiones matemáticas para los elementos del triángulo ABC. Acá tenemos el triángulo ABC, recto en A, que está aquí, recto en A, es decir, la hipotenusa, el cateto C y el ángulo C. Eso es lo que nos pide. Y sabemos nosotros que la hipotenusa es el lado opuesto al lado recto, este es su lado opuesto. El lado opuesto del lado C va a llevar la misma letra, solo que en minúscula. Y así también para el lado B, ¿verdad? El vértice B, su opuesto, lleva la misma letra en minúscula. Entonces nos piden las expresiones matemáticas, es decir, las funciones trigonométricas que expresan las variaciones. Tenemos nosotros que el seno de un ángulo, en este caso solamente el ángulo C nos pide, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si este es nuestro ángulo, este se abre por su opuesto, entonces es el lado C, y la hipotenusa es el lado A. Entonces, el seno de la función trigonométrica sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces es C sobre A. Le dejamos expresada la expresión de esa manera. El coseno es cateto adyacente, que es el lado B, sobre hipotenusa, que es el lado más largo, ese que está expresado aquí. Y la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es el lado C y el cateto adyacente el lado B. Entonces, ahí queda la expresión matemática. Muy bien. También nos pide que determinemos el perímetro y el área. Nosotros sabemos que el perímetro es la suma de los tres lados. Dejamos así porque no tenemos valores, estamos expresando la función. Y el área, para obtener el área de un triángulo rectángulo, es cateto por cateto. Y los catetos son lado C y lado B. Eso multiplica y luego se divide por 2. Eso ya tenemos ahí la función de acuerdo a nuestra figura. Esto se deja nada más así, como expresiones, porque no tenemos valores numéricos. Ahora pasamos al ejercicio 5. El ejercicio 5 nos dice, cuando el sol se encuentra a 30 grados sobre el horizonte, y aquí tenemos, ¿verdad? El horizonte sería este, y 30 grados sería con relación al horizonte. Perdón. Entonces aquí, este ángulo de 30 grados es igual aquí como el ángulo en la base por ángulos alternos internos entre paralelas. Teoremas de Thales. Entonces posicionamos aquí nuestro ángulo de 30 grados dentro de la figura del triángulo rectángulo. Entonces queda ahí. Ahí se forma nuestro triángulo rectángulo, que es esta parte. ¿Verdad? Este es nuestro triángulo rectángulo. Entonces, la altura es 40 metros del edificio y quiere saber la longitud de la sombra. Entonces, la altura está en cateto opuesto. Aquí tenemos cateto opuesto. Y la sombra está en cateto adyacente. Ahí tenemos que elegir la fórmula y encontramos que es la tangente. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a utilizar tangente de 30 grados. El cateto opuesto es 40 y el cateto adyacente es la incógnita. Entonces cateto adyacente pasa multiplicando la tangente de 30 y queda 40 metros en el segundo miembro. Preparamos así. Luego despejamos el cateto adyacente, que
es la incógnita, es la longitud de la sombra. Dejamos aquí 40 y tangente de 30 que está multiplicando a la incógnita va a pasar dividiendo. Entonces aquí tangente de 30 grados. Resolviendo esta operación, quiero saber cuánto nos da, si es que están ahí en el otro lado. Bueno, entonces dividimos 40 dividido tangente de 30 grados es igual a 69,26. La sombra entonces va a ser 69,26. 26 metros. Ahí está. Correcto. Esa es la respuesta del ejercicio número 5. ¿Qué más nos pregunta? Dice, ¿será mayor o menor la sombra proyectada por el edificio si aumenta el ángulo sobre el horizonte? En la medida que aumenta el ángulo sobre el horizonte, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a contestar un poquito. Si este ángulo aumenta, la sombra, ¿qué va a pasar? Va a venir por acá. Entonces la sombra va a ir en aumento. Si llevamos más, aumentamos más nuestro ángulo, la sombra se va a ir ampliando un poco más. Entonces, en la medida que aumenta el ángulo, también va a estar aumentando a ver un poquito. No. Vamos a hablar de si aumenta, acá está nuestro horizonte. Si aumenta este ángulo, va a acá tiene que ser. En la medida que aumenta, va a ir disminuyendo nuestra sombra. Ahí está. Porque acá está nuestro horizonte. Entonces, esto va a ir disminuyendo. Y la sombra va a ir también en disminución. La longitud de la sombra va a ir en disminución. Bien, entonces, porque estamos hablando del cateto adyacente. El cateto opuesto es el que, en la medida que aumenta el ángulo, también va en aumento el cateto opuesto. Pero el cateto adyacente, a medida que aumenta el ángulo en la base, va disminuyendo el cateto adyacente. Bueno, entonces la respuesta tiene que ser que la sombra, a medida que aumenta el ángulo en el horizonte, va a disminuir la longitud de la sombra. Bueno, entonces vamos a escribir un poquito de esto. A medida que aumenta la sombra, aumenta el ángulo, disminuye la sombra. Muy bien, ya. Pasamos rápidamente al ejercicio número 6, que yo ya tengo proyectado aquí en esta parte. Nos habla cuál será la pendiente de un cable de telesilla. Telesilla es cuando se conectan dos cerros con una pendiente dada, ¿verdad? Y aquí la gente se sienta y se va de paseo de un cerro a otro cerro. Por eso se llama telesilla. Entonces, vamos a borrar nuestra silla. Ahí. Entonces, este cable tiene 504 metros. Ese cable tiene 504 metros. La conexión de un cerro al otro cerro, entonces tiene 504 metros. Que va de un extremo al otro de dos cerros, cuyas alturas son 413, ¿verdad? Este sería aquí, 413, y la altura de este sería 270. Entonces, este es 413 413
y esta altura sería de 270 metros. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a obtener nuestro triángulo? Vamos a restar de 413, debemos de restar 270 para obtener esta parte del triángulo. Entonces, este cerro va hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a estar restando de esta longitud aquí, es 413 menos 270 y equivale a 143. La diferencia de altura entre los dos cerros es 143. Entonces aquí esta parte es 143 metros. Y cuando nos habla de pendiente, nos está hablando del ángulo. Entonces, el ángulo de elevación en este caso. Entonces nosotros queremos el ángulo y tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto como datos. Entonces, ¿qué fórmula podemos utilizar para hallar el ángulo? Podemos utilizar la función del seno. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, nosotros estamos queriendo alfa justamente, el cateto opuesto es 143 metros sobre la hipotenusa 504. Ahí vamos a hallar la pendiente, que viene a ser arco, porque seno tiene que pasar inverso al otro miembro. Arco seno de 143 sobre 504. Esto ustedes saben que en algunas calculadoras hay que introducir entre paréntesis y en algunos casos debemos de, acá tenemos que poner dividido. Algunos con flexión ya salen. Bueno, entonces utilizamos Shift, seno, abrimos paréntesis, 143 dividido 504. Cerramos paréntesis y nos da 16. Eso expresamos en grados, minutos y segundos para tener la pendiente, que es la inclinación, ¿verdad? Entonces es 16 grados, 28 minutos con 58,65 segundos. 58,65 segundos. Esta es la respuesta del ejercicio número 6. La pendiente. Y la pendiente se refiere al ángulo de elevación. Muy bien. Entonces, gente, este viene a ser el ejercicio número 6, que ahora le voy a estar pasando la imagen y también le voy a pasar el link de grabación. Muchísimas gracias. ¿Alguien está ahí al otro lado? Bueno. Entonces, ahora voy a cortar la reunión y voy a pasarle la grabación y la imagen de la pizarra. Muchas gracias.